Ok, creo que ya estamos listos para comenzar. Muy buenas tardes. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes en este día de hoy y para compartir un rato acerca de las diferentes expresiones de la iglesia local. Pero antes de comenzar a hablar acerca de este tema y de la importancia que tiene en estos tiempos, que hablemos acerca de eso. Vamos a tener unos momentos de oración y después de orar comenzaremos a hablar acerca de esto. Vamos a orar. Padre, es en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que venimos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros, que seas parte de lo que estamos haciendo, que bendigas todos los talleres que están sucediendo al mismo tiempo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo momento, en todo lo que hacemos. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder y necesitamos de tu autoridad. Así que Padre Celestial, te pedimos que te glorifiques en todo esto que estaremos haciendo el día de hoy. Esto es para ti, Señor, y para beneficio de el cuerpo tuyo que es la iglesia. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén, amén. Bien, vamos a comenzar a hablar acerca de las expresiones sobre la iglesia local. Yo quiero que por unos instantes, vamos a darla ahí en ese slide de introducción, por unos instantes nosotros entendamos cuál es la situación en que nos encontramos y cuál es el reto con respecto a esto. La situación en que nos encontramos es que cuando llega COVID comienza y cambia la manera en que la iglesia está operando aquí en esta situación. Y nosotros casi al principio, en el pasado mes de marzo, muchas de nuestras iglesias tuvieron que cerrar. Y cuando hablo de cerrar es que no podían tener los servicios de los domingos por la mañana. ¿Por qué tuvieron que cerrar? Simple y sencillamente porque las autoridades no permitían que se reunieran. Hubo algunas jurisdicciones que hasta llegó a ser hasta más complicado, ni siquiera al aire libre permitía que se reunieran, era de ninguna manera o forma. Y hubo casos en corte, hubo muchas situaciones en relación a eso. La realidad es que después de pasar por toda esta situación, la iglesia ya para el mes de abril, la segunda mitad de abril, al principio de mayo, comenzó a adaptarse. Y cuando comenzó a adaptarse, yo creo que aquí todos los pastores que me están escuchando de todas las iglesias locales, si no usaban live streaming, si no usaban Facebook Live, si no usaban Zoom, aprendieron a hacerlo. ¿Y por qué tuvieron que aprenderlo a hacerlo? Porque era la única manera de poder comunicarse con la gente. Y hubo iniciativas que hasta implicaron y dijeron, yo voy a aprovechar esta oportunidad para nosotros comenzar una iniciativa en esta área. Nosotros a nivel nacional oímos testimonios de algunas iglesias que estaban en el área de Virginia, Washington, D.C., que comenzaron a transmitir su servicio en español de lo que estaban haciendo. Y un grupo de Bolivia, primero fue una persona que a través de la transmisión conoció al Señor. El próximo domingo trajo a su familia, el próximo domingo invitó a sus amigos, todo esto pasando en Bolivia, mientras la iglesia estaba teniendo estas reuniones allí en aquel sitio. Así que había algo que estaba sucediendo en esos momentos que estaba impactando la situación. Entonces la pregunta es, ¿eran esas manifestaciones de la iglesia local? O sea, puede haber una iglesia local que uno esté en un país, el otro esté en otro y el otro esté en 15 países diferentes y nosotros venir a decir que ese grupo de que son 15, 20 personas en 15 países diferentes, eso es una iglesia. Y comenzamos y tuvimos que comenzar a evaluar
lo que nosotros creíamos y veíamos de relación de lo que es una iglesia, y el primer sitio que uno tiene que ir a la Escritura. Recuerden, en esta conversación yo no voy a estar hablando de la Iglesia Universal, de la Iglesia Universal de Cristo. No estoy hablando de eso. La Iglesia Universal, no hay ningún cambio ahí en lo que dice la Escritura, etcétera. Lo que yo estoy hablando es la manifestación de esa Iglesia Universal en un área local. ¿Qué es, cómo se manifiesta? ¿Qué son los requisitos mínimos de eclesiología, verdad? Que es el estudio de iglesia, de la iglesia. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos para entonces nosotros poder decir, mira, sí, eso es una expresión de una iglesia local, o no, eso es un estudio bíblico, o no, eso es una célula, o no, eso es simplemente una gente que se está reuniendo para hablar? O sea, ¿cuál es la diferencia en todas estas cosas? La otra realidad, que es lo que provoca este inicio, es que ahora, antes de COVID, y hay todavía después de COVID, hay otras manifestaciones. Ustedes han oído hablar de las microiglesias. ¿Qué es una microiglesia, un microchurch? ¿Qué es, cuando estamos hablando de eso, qué es lo que es? También se ha oído hablar, no, yo no estoy en un microchurch o una microiglesia. Yo lo que soy es parte de un home church o una iglesia en la casa. Y eso es hacia donde tenemos que enfocarnos y hacer, etcétera. Así que usted ve que entonces hay diferentes manifestaciones. La otra pregunta es, muchas iglesias en Estados Unidos y en Puerto Rico han comenzado a tener lo que se llama multisitios. Los multisitios es que hay una iglesia central, pero a la misma vez que está en esa iglesia central, ese servicio se transmite a otra localización en el cual escuchan al pastor titular predicando en las localizaciones, pero hay reuniones, tienen lo que se conoce por un campus pastor o pastor del campus, del sitio, de la localización, pero están atados a la iglesia madre, a la autoridad de la iglesia madre, etcétera. Entonces, ¿es esa multisitio una expresión de la iglesia, o simplemente, mira, es una subsidiaria, un branch de la iglesia madre, y en realidad no son otras iglesias? Yo lo que quiero decirle con esta introducción es que comprendan lo difícil que es entonces nosotros decir que es una iglesia local, cómo nosotros la definimos, etcétera. Así que hace unos meses atrás decidimos formar un task force o un grupo dedicado a esto, que se reunieron, nos reunimos y allí desarrollamos lo que entendíamos. Mira, basado bíblicamente, estos son los elementos que tienen que estar en una iglesia local. Repito, iglesia local. Recuerde, cuando usted viene conoce a Cristo como su Salvador y Señor, usted viene a ser parte de la iglesia universal, de la iglesia que está alrededor de todo el mundo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo tú te haces? ¿Qué tiene que haber para uno decir, sí, hay una manifestación de esa iglesia universal en esta ciudad, en este pueblo, en este barrio, en este complejo de vivienda, etcétera? Sí hay una manifestación acerca de ello. Así que nos reunimos y comenzamos este trabajo. Y en este trabajo, mi hermano, un trabajo todavía en progreso, pues estamos considerando que lo vamos a terminar en los próximos 4 a 6 semanas, pero yo voy a compartir con usted algunas de las cosas que nosotros hemos visto en esta tarea. ¿Hay algo más? Si tiene preguntas, antes de entrar entonces a ver los slides, si tiene preguntas, usted en donde usted se encuentra, usted hunde Q&A y ahí usted puede escribir la pregunta. Yo espero verla, o si no, de allá me van a decir, mira, hay una pregunta, yo se la
leo y respondo de la mejor manera posible, y si no sé la respuesta le voy a decir, oye, eso está bueno, déjame investigar acerca de este sentido. ¿Ok? Es la oportunidad de hacer preguntas a ese respecto. Bien, pues vamos entonces a ver cuáles son esta pregunta, cuál es la eclesiología mínima o cuáles son estas expresiones de la iglesia local de lo necesario. En los últimos años mucha gente se ha estado haciendo esta pregunta y vamos a ver primero qué es lo que esta gente está diciendo y después vamos a ver en dónde hemos nosotros en la alianza hemos terminado. Así que la primera que vamos a ver ahí es eclesiología mínima en el libro Mobilization Flywheel, que es de Exponential, del grupo que es para plantación de iglesias alrededor de todos los Estados Unidos, que han tenido un impacto significativo en ese trabajo. Y entonces ellos dijeron, mira, para que haya una iglesia, estos son los elementos mínimos. ¿Cuáles son esos elementos mínimos? Primero, Jesús es adorado como Señor. O sea, la gente que asiste en esa localización, que está en ese sitio, reconoce a Jesús como Señor. La segunda cosa que ellos dicen es que las escrituras se enseñan y se obedecen como verdad. Si hay un grupo que se dedica a estudiar la escritura, pero su propósito es no obedecer la escritura, hacer lo que yo quiera, pues entonces eso es más un estudio de un libro, no una iglesia que se está reuniendo. Ellos añaden también los creyentes se reúnen regularmente para la comunión y la oración. Fíjese que aquí hay un elemento que con cierta frecuencia tienen que reunirse. Y se reúnen simplemente para que, para orar, para estar en comunión, participar. La próxima es, en esto ellos usan la palabra sacramento, nosotros lo que usamos es la palabra ordenanza, pero yo quería ser fiel a lo que ellos están diciendo. Así que se practican los sacramentos en ese grupo. ¿Cuál es en nuestro caso? Pues el bautismo y la Santa Cena son las ordenanzas que nosotros seguimos. Está la autoridad espiritual, está presente, creíble y activa. Ese es otro elemento, que esa autoridad está presente, creíble y activa. Se ve que hay autoridad de parte de Dios para ese grupo, para ministrar y estar. El próximo que ellos hablan es la misión de Dios, es de hacer discípulos y ser servidores. Son prioridad o son prioridades fundamentales. En otras palabras, si ese grupo entiende que está allí para ser discípulos y entiende que está para servir a otros, es una característica en el cual podemos decir, mira, parece que está habiendo manifestaciones de una iglesia local. Y por último, ellos dicen, la presencia del Espíritu está activa en las reuniones. Vamos a ver otros que están, la descripción wesleyana. La iglesia wesleyana, que es una iglesia prima de nosotros, cuando digo eso es que es del grupo del movimiento de santidad de finales del siglo XIX, surgió más o menos para la misma fecha que nosotros. Ellos decidieron describir una iglesia local a base de preguntas. Y estas preguntas son las que están ahí. ¿Están los discípulos equipados para ser discípulos? En otras palabras, los que están allí están dispuestos a ser discípulos. Son los creyentes apartados como santos para un propósito especial por y para Dios, equipándolo así para entender y utilizar sus dones espirituales. Esa es la segunda pregunta que ellos hacen. Y by the way, eso usted lo puede verlo en wesleyan.org, lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Eso es lo que ellos dicen que es una iglesia local. Existe una estructura de rendición de cuentas para implementar el gobierno y la disciplina de la iglesia para asegurar que se siga la doctrina correcta. En otras palabras, los que están allí están dispuestos a someterse a disciplina, están dispuestos a someterse a la autoridad constituida, están dispuestos a estar allí. Ellos añaden que hay celebraciones, historias de personas
que se comprometen a servir a Cristo y ser bautizados. Este elemento es interesante porque ellos lo que están considerando es, a menos que haya nuevos creyentes, a menos de que hayan bautismo, a menos de que hayan gente que esté entrando al reino, tú no eres una iglesia. Y eso es interesante porque en nuestra iglesia, y esto aplica para de todos tamaños, colores, etcétera, uno puede decir, o sea, ¿cuánta gente se ha alcanzado el año pasado? Hace 2 años, hace 3 años, o nosotros tenemos el mismo grupo de gente o disminuyendo sin alcanzar a nadie nuevo. Y alcanzar a alguien nuevo no es alcanzar al hermano que iba a la metodista y ahora viene a donde nosotros, es alcanzar a alguien que no haya conocido al Señor o asistió de niño, se alejó, se apartó, etcétera, y nuevamente regresa a los caminos del Señor. Hay historias acerca de eso. Se oye esa iglesia, está enviando líderes, están reproduciéndose en nuevas iglesias. La próxima, hay forma, y recuerden que reproducirse en nuevas iglesias no es se reprodujeron en el pueblo, puede ser, se reprodujeron en el estado, puede ser, o se reprodujeron en dónde y en qué lugar. Recuerde, puede preguntarme cualquier cosa en cualquier momento a través del Q&A. Entonces, a eso vamos a la continuación, ¿no? Hablan acerca de que esa iglesia o ese grupo está orientado para actuar con justicia, amar la misericordia, caminar humildemente hacia comunidades cercanas de difícil acceso o lejanas alrededor de todo el mundo. O sea, ¿cuáles? ¿Ellos solamente están pensando en ellos o están pensando a un sitio mayor de esto? Y ahí usted puede leer las otras preguntas de que están unidos los creyentes con la presencia trinitaria de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son los tiempos de oración, hay tiempos de enseñanza de la palabra de Dios, está la cena del Señor, parte significativa de la reunión o no lo es. Hay reuniones regulares para estudiar y aplicar la Biblia en sus vidas y se acogen a los no creyentes en las relaciones con los creyentes. Pues esta es la versión wesleyana. Ellos decidieron hacerlo en preguntas y dijeron, esto para nosotros es una iglesia. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos la confesión bélgica, que déjame ver si lo cambio aquí, la confesión bélgica. Y entonces, estos dijeron, mira, la iglesia participa en la predicación del evangelio. La iglesia hace uso de la administración, en este caso de los sacramentos, como Cristo lo instituyó. La iglesia practica la disciplina de la iglesia para corregir las fallas y la iglesia se gobierna a sí mismo, de acuerdo a la palabra de Dios, rechazando todas las cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Esta es otra definición. En adición a eso, la próxima definición, hay un autor que es bastante conocido que se llama Alan Hirsch y él dice, mira, para ver una iglesia, Cristo es el centro, se reproduce continuamente, manifiesta su amor por medio de los miembros, obra por medio de todo creyente en el cuerpo y Cristo redime toda la creación a través de la iglesia. Esta fue la forma en que ellos decidieron definirlo. Que él decidió definir lo que es una iglesia local. El próximo es Steve Pike. Steve Pike fue el director a nivel nacional de plantación iglesia de las Asambleas de Dios. Y tengo que pasarlo, ok, Steve Pike. Así que él dice, fíjense, él tiene una definición más urbana. ¿Qué es esta definición de él de una iglesia local? Es una iglesia, es una comunidad de discípulos con Jesús en su misión. Y entonces dicen, la esencia de la iglesia local es comunidad, amarse y hacer la vida juntos. La membresía son discípulos, personas que están siguiendo a Jesús y aprendiendo a vivir como Él. Y la comunidad local de discípulos se dedican a buscar
y salvar a los perdidos. Fíjense que en toda ella hay un elemento de que hay que alcanzar a otros. Esa es la misión. Para eso es que nosotros estamos aquí. Tenemos que alcanzar a otros. Y entonces está David Fish, está un pastor de la Alianza Cristiana Misionera que es profesor del seminario Northwestern en el área de Chicago. Y él en su libro Next Wave, él dice lo siguiente: una iglesia, una comunidad de discípulos con Jesús en su misión. Una comunidad de discípulos con Jesús en su misión. La esencia de la iglesia local él lo define de esta manera: comunidad. Tiene que haber una comunidad. Gente que tienen cosas en común. Tienen que amarse y hacer la vida juntos. Perdonen. Tienen que amarse y hacer la vida juntos. La membresía son discípulos. Personas que están siguiendo a Jesús. Que se dedican a buscar, que están aprendiendo a vivir como Él, y la comunidad local de discípulos se dedican a buscar y salvar a los perdidos. Me está preguntando el hermano Joseph, saludos, yo creo que está por allá por Sudamérica, sobre la presentación. Los organizadores de Evangelium tienen una copia de la presentación, así que ustedes, ¿cómo es? Reach out a Oceamet o a la oficina del distrito para copia de esta presentación. Entonces, seguimos por aquí. Lo próximo, estamos ahora en David Fish. Ok, y ahí nos vamos a la próxima. Y entonces, y fíjense, David Fish enfatiza en las prácticas, que hacen prácticas, ejecutan prácticas. Y con ese respecto él contesta la pregunta: ¿cuáles son exactamente esas prácticas que esa comunidad de creyentes que están en misión tratando de alcanzar a otros está practicando? Dice, ese grupo celebra la mesa del Señor. Ese grupo habla de reconciliación, está tratando de reconciliar al mundo con Él. Ese grupo proclama el evangelio. Ese grupo está con el menor de ellos, están con los desposeídos, los que están sufriendo. Está dispuesto a extender su mano para poder ayudar en las necesidades de la comunidad que lo rodea. Se ven los dones espirituales. Es estar con niños. Ese grupo no puede ignorar a los niños. Es estar con ellos, tratar de ayudarlos a que crezcan en la fe y la oración del reino. Simplemente oran juntos para estar juntos. Así que hay una última definición, creo que es una o dos definiciones más antes de entrar en la alianza, que es la definición de Menno Simons. Este fue, ¿verdad?, fundador de los anabaptistas o de los líderes anabaptistas. Él decía, mira, tiene que haber una vida santa, tiene que haber amor fraternal, tiene que haber testimonio sin reserva y tiene que haber sufrimiento. Fíjense, esto es un elemento que no está en todos los demás. Dice, si la iglesia está muy cozy, dice, si la iglesia está muy bien parada con las instituciones, el gobierno, etcétera, probablemente hay algo mal. Porque a través de la historia ha habido sufrimiento en la iglesia. Y la iglesia no debe huirle a eso. Tiene que estar dispuesta a pagar el precio de ser la manifestación del cuerpo de Cristo a nivel local. Y entonces esa es su definición. Y entonces vamos a una más, que es la de Brian Sanders. Brian Sanders es el que fundó, el que comenzó el movimiento que se conoce como el Tampa Underground, en el cual ellos en un momento dado tuvieron casi unos 200 micro churches o iglesias micro, y ahora en Tampa, y ahora están teniendo alrededor de unas 120, 130, 140 manifestaciones de iglesias micro, con todo lo que él implica. Él dice, mira, para nosotros decir esto es una micro church o una iglesia micro,
Para nosotros decir eso tiene que haber tres elementos. Tiene que haber adoración, tiene que haber comunidad y tiene que haber misión. Simple y sencillamente. O sea, ¿qué es lo que hace de un grupo de personas una iglesia? Es que adoran juntos, están comprometidos el uno con el otro y emprenden la misión juntos. Eso lo simplificó. Si son estas manifestaciones, ahí hay una iglesia local, de una expresión local del cuerpo de Cristo. Así que vamos ahora a entrar a la Alianza Cristiana y Misionera. Entrar aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Primeramente, la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, creemos que la iglesia local es un grupo de personas unidas en su sumisión a Jesús. Es un grupo de personas que están dispuestos a someterse a Jesucristo, a que Él sea la cabeza y nosotros simplemente somos su cuerpo. Y que vive como familia aprendiendo a confiar en Jesús como Señor juntos. Yo voy a cubrir cada una de ellas. Inmediatamente después, son 4, multiplica a los discípulos dando testimonio del evangelio a la comunidad, ejerce los dones espirituales en liderazgo y ministerio y toma decisiones autónomas. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Y nuevamente, si usted ve algo, haga la pregunta, yo la veo aquí en mi pantalla mano derecha y tratamos de responderla. Así que primeramente, obviamente la iglesia local es un grupo de personas, ¿no? Que están unidas en reconocer a Jesucristo como Señor, que vive como familia y son aprendiendo a confiar en Jesús como Señor juntos. Así que recuerde algo, los seguidores de Cristo son adoptados como hijos o hijas de Dios, ¿no? Y nosotros pensamos que la iglesia local es la familia de Dios en ese sitio, en ese lugar, viviendo en la intimidad y la sumisión al Padre y hacia los demás. Yo siempre me acuerdo haber encontrado personas que me dicen, no, yo lo único que me someto a Cristo. Bueno, bíblicamente nosotros nos sometemos a Dios y también nos sometemos los unos a los otros, a los hermanos, ¿verdad? Eso es lo que nos habla Pablo, de someterse los unos a los otros. Como familia, la iglesia se reúne y participa en las ordenanzas de comunión y bautismo, reconociendo la presencia viva de Jesús y dando la bienvenida a los nuevos miembros. O sea, nosotros estoy en ese primer punto, vive como familia, aprendiendo a confiar en Jesús como Señor juntos. Nosotros estamos diciendo, mira, se reúnen, están juntos, celebran la cena, participan de la ordenanza del bautismo, reconocen la presencia viva de Jesús y dan la bienvenida a gente que se quiera añadir a ellos. Y así que como estamos hablando que la iglesia local es la familia de Dios, nosotros en ese contexto de familia, la iglesia entonces impulsa a sus miembros a vivir dignos de su llamamiento, aprendiendo a confiar en Jesús como Señor en todos los aspectos de su vida a través del poder y la guía del Espíritu Santo. Así que esta comunidad, que es una familia que está junto, que está participando de la ordenanza junta, que está recibiendo nuevos miembros, en un momento dado tienen que también estar viviendo de manera digna, conforme al llamamiento de Dios, y tienen que estar aprendiendo juntos a confiar en Jesús. Tienen que estar aprendiendo juntos a confiar en Jesús como Señor en todos los aspectos de su vida, a través del poder y la guianza del Espíritu Santo. Así que eso es cuando hablamos de que vive como familia, aprendiendo a confiar en Jesús como Señor juntos. El segundo elemento que está ahí es que multiplica a los discípulos dando testimonio del evangelio a la comunidad. Nosotros tenemos que recordarnos que la iglesia local está en misión. Está aquí porque tiene una misión. ¿Cuál es la misión que el Señor nos dio? Alcanzar al perdido, hacer discípulos.
Es la misión. Estamos aquí para eso y para hacer la presencia de Él en esta tierra. Así que tenemos que estar presentes en la comunidad local, haciendo discípulos y trabajando como agentes de reconciliación. Para mí me llama mucho la atención cuando hay gente que habla de reconciliación y muchas de estas voces no son de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos los agentes de reconciliación, los que estamos aquí representando el reino. Y eso nosotros tenemos que entender que es parte de nuestra labor. Y por medio del poder del Espíritu Santo, todavía estoy multiplicada de los discípulos, dando testimonio del Evangelio a la comunidad. Por medio del poder del Espíritu Santo, la iglesia local discierne cómo Dios está trabajando en la comunidad y crea espacio para la obra salvífica de Jesús al anunciar y demostrar el Evangelio. Yo me acuerdo hace años, aquí en Puerto Rico hubo un avivamiento. Y siempre me llamó la atención de que pues, algunos de nuestros líderes estábamos en contra de que la gente se convirtiera. Y usted dice, ¿cómo es que jamás? ¿Cómo jamás? No en contra de que la gente se convierta. No, ellos estaban a favor de que la gente se convirtiera a su manera. O sea, de su forma. Decidiendo, esta es la forma correcta que vengan a Dios. Cuando en realidad Dios, mire, ahora mismo alrededor del mundo hay musulmanes que tienen un sueño y se convierten. Y nadie les predica. ¿Quién les predicó? El Espíritu Santo, el Señor. Y nosotros tenemos que reconocer esta realidad. La realidad es que no es solamente de la forma que yo creo, es de la forma que el Espíritu Santo escoja manifestarse y alcanzar al perdido. Esto conduce a la conversión de nuevos creyentes, a la santificación de los seguidores de Cristo y la restauración en el contexto más amplio de la comunidad local. O sea, nosotros estamos, una pregunta, hermanos, que me están escuchando, usted tiene que preguntarse por qué estoy aquí, por qué mi iglesia está aquí, por qué Dios no la puso en la otra esquina, la puso aquí. Y usted dice, no, esa fue la decisión del pastor fundador. Ah, entonces ese pastor fundador no estaba oyendo a Dios. Si está allí es por un propósito, con una misión, y nosotros tenemos que entender que estamos allí para dar testimonio del Evangelio a la comunidad. La iglesia también no solo da testimonio a esa comunidad, no solo trata de alcanzar esa comunidad, sino que también equipa y envía discípulos más allá de su comunidad inmediata y apoya la misión a nivel regional y mundial. No solo nos preocupa los que viven al lado nuestro, nuestra Jerusalén, no solo nos preocupa nuestra Samaria, sino que también nos preocupa nuestra Judea, también nos preocupa nuestra Samaria y también nos preocupa hasta lo último de la tierra. Y por último, no por último, penúltimo, ejerce los dones espirituales en liderazgo y ministerio. Fíjense en esa. El Espíritu Santo da los dones espirituales a los seguidores de Cristo para que puedan hacer la obra de edificar la iglesia y llevar a cabo la misión de Dios. El liderazgo que ha sido empoderado por el Espíritu Santo se evidencia en algo, ¿en qué? En los dones. Y lleva a la comunidad a adorar, rendirse al señorío de Jesús. El ministerio dirigido por el Espíritu cultiva la unidad y la rendición de cuentas, así como da a conocer el conocimiento de Dios. Fíjense, en esta definición que estamos dando de la iglesia local, hay iglesias bien grandes, yo compartía esto con uno de ustedes, con el hermano Huerve. Hay iglesias bien grandes, mi hermano, que son tan diseñadas para el evento, para el espectáculo, y contratan profesionales para hacer esto. ¿Dónde están los dones del Espíritu Santo en manifestación en esa iglesia local? Tiene que haber esa manifestación. Y hermano, y la Biblia es rica de cuáles son los dones. Tiene que haber apóstoles, tiene que haber evangelistas, tiene que haber maestros, tiene que haber pastores, tiene que haber profetas en esa comunidad local. Si están allí, los va a ver. Y la comunidad local tiene que usar sus dones de estas personas que Dios le ha dado
para poder impactar la comunidad en que viven. Y por último, nosotros decimos que una iglesia local toma decisiones autónomas. La iglesia local discierne la voluntad de Dios por su comunidad y toma decisiones con acuerdo con el liderato del Espíritu Santo. Este discernimiento es resultado de los dones espirituales manifestados en el liderazgo y debidamente afirmados por la autoridad constituida. Mira, hermano, hay versículo tras versículo. En cada una de estas que yo le leí, tenemos casi como 30 o 40 referencias bíblicas. Sí, la pregunta, al vivir con familia, ¿es también un proceso de aprendizaje? Claro que sí. O sea, si el grupo tiene a Cristo en su corazón, parte de esto es aprender a vivir en familia. Nadie nace sabiendo cómo vivir en familia. ¿Verdad que nosotros lo aprendemos en nuestra familia humana? Y hay familias disfuncionales, pero en esta nosotros tenemos la dirección y la guía del Espíritu Santo, que nos muestra, tenemos la Escritura, que nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Pero sí, ese grupo está dispuesto a entrar a ese proceso de aprendizaje para hacer esto. Y entonces, por último, vamos a pasar un slide más. Pueden hacer cualquier pregunta según avancemos. Ok, luego de hablar lo que entendemos, lo que es una iglesia local. Y repito, tengo una lista de pasajes que usted me puede escribir o llamar o etcétera. Y yo puedo decirle, mira, todo esto son todos estos pasajes que apoyan esta idea. Nosotros entonces vamos a hablar que es una iglesia aliancista, ¿verdad? Estamos ahora hablando en ese sentido y lo cambié. Ahora, están los elementos. Yo quiero que usted escuche esto bien. Las denominaciones no están en la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros queremos que decir con eso? Pues nosotros como familia de Dios que está buscando establecer cambios, nos organizamos. Y nos ha parecido bien a Dios y al Espíritu Santo en permitirnos a nosotros organizarnos para ser más efectivos en la tarea que estamos realizando. Por lo tanto, ahora lo que usted va a ver es una serie de condiciones que nosotros decimos, ok, para esta iglesia local, ser una iglesia aliancista. Esto es lo que tenemos que ver. Espérense un momento que aquí me fui de sitio. Ok. Así que además de estos requisitos que nosotros hablamos, las iglesias locales también deben de cumplir con los requisitos institucionales para estar dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. Y estos requisitos nosotros hemos definido que son 3. Requisito número 1. Afirmación del distrito local del liderazgo de la iglesia como parte del trabajo regional de la alianza. El liderazgo de la iglesia local tiene que estar en sincronía con la visión y la misión del distrito y de la denominación. Otros ministerios e iglesias del distrito se asocian con la iglesia local y en oración y apoyo. Por eso es que somos una familia, una hermandad, en diferentes manifestaciones, en diferentes sitios. Este distrito fue testigo de eso, ¿verdad? Cuando vino María, fue el huracán, que de afuera, familia lancista de Estados Unidos envió muchos recursos para tratar de ayudar. Hubo gente que donó presupuestos, mandó ayuda. ¿Por qué? Porque las iglesias en Puerto Rico de la Alianza es parte de la familia. ¿Y usted qué hace con la familia? La ayuda. En una familia normal que no sea disfuncional, la ayuda, ¿verdad que sí? Así que es parte de esa familia. Y la afirmación del distrito puede incluir, pero no se limita.
tiene que incluir la concesión de licencia a los trabajadores oficiales. Y esto es para beneficio de los pastores. Recuerden que los trabajadores oficiales no es solamente obrero oficial, está pastor laico, está obrero cristiano, etcétera. Tiene, para usted decir esta iglesia micro, es una iglesia micro, que sí lo es, y está operando como iglesia, una característica es que el distrito haya dicho, sí, el líder satisface nuestro requisito, no necesariamente para ser obrero oficial, pero puede ser para ser pastor laico, obrero cristiano, etcétera. Y además de eso, el distrito provee ayuda con el asesoramiento pastoral, orientación financiera, capacitación ministerial y los procesos de disciplina y restauración. Esa iglesia, para ser una iglesia de la alianza, tiene que estar dispuesto a sujetarse a la autoridad constituida en estos aspectos. Tiene que ser. Y el distrito tiene que estar dispuesto para dar esos servicios y esa ayuda a esa iglesia, a esa manifestación de iglesia local, ya sean 10 personas o ya sean 100. Darle la mano a esto. El segundo elemento, donación financiera a la obra de la Alianza Cristiana y Misionera. Nosotros creemos que como parte de la Alianza Cristiana y Misionera, tienen que estar las iglesias que son aliancistas, tienen que ser parte de lo que Dios está haciendo a través de la denominación a nivel regional y mundial, a través de donación financiera. La misión y la carga de llegar a las partes menos alcanzadas del mundo y de levantar redes de iglesias que multiplican el acceso al evangelio es compartida por todas las iglesias de la alianza. A mí me tiene que preocupar que en Gabón no se está alcanzando con el evangelio. O que en este otro país, que no lo podemos ni mencionar, no se esté. Y por lo tanto, yo como una iglesia local aliancista, tengo que estar dispuesto a ayudar en esos esfuerzos. Y que sea mi preocupación y estar en oración por ellos, estar pidiendo por ellos, estar dispuesto a enviar hacia ellos y estar dispuesto también de proveerles recursos a ellos. Esto conecta a las iglesias locales con el movimiento más grande y fomenta el apoyo en red de los socios dentro de la familia más grande de la alianza. Ese es el segundo elemento, donación financiera a la obra de la Alianza Cristiana Misionera. Y el tercer elemento para ser una iglesia local aliancista, recuerden, lo otro que yo hablé es las características bíblicas para ser una iglesia local. Esta ahora en la alianza. Es trabajar hacia la acreditación completa de la iglesia dentro de la alianza. En otras palabras, hermano, cada plantación de iglesia es diferente. Y es la esperanza de la alianza que todas las iglesias crezcan hasta la madurez y la autosuficiencia. Y fíjense, toda esta suficiencia tenemos que aprender a definirlo. Autosuficiencia es que puedan pagar sus deudas, ¿no? Que puedan cumplir con sus obligaciones. No significa que tienen que pagar un pastor a tiempo completo. Si lo pueden pagar, mejor todavía. Si pueden pagar 2, todavía mejor. Y 5, mejor. Pero también es la realidad que más de la mitad de nuestras iglesias están dirigidas por pastores bivocacionales. Y si usted nota en el futuro, una de las tendencias que hablan estos escritores futuristas cristianos es que más y más y más el camino covocacional, el camino bivocacional va a ser más práctico en el extender el reino de Dios aquí en la tierra. Los plazos y caminos de crecimiento de la iglesia pueden variar dependiendo de factores como el contexto, el modelo y el desarrollo. Sin embargo, las iglesias sanas pueden mostrar cómo están creciendo y madurando a medida que sirven y son testigos a la comunidad.
¿Qué es lo que estamos hablando aquí de esto, mi hermano? En ese último, trabajar en la acreditación, nosotros hemos definido que cualquier iglesia pasa a través de etapas. La primera etapa es la etapa de plantación. Luego de la etapa de plantación, una iglesia se convierte en una iglesia de desarrollo. Lo que nosotros encontramos es que muchas veces la iglesia no quiere moverse en las etapas. Lo que quieren, no, déjame aquí. Pero la realidad, la iglesia tiene que desear llegar a la acreditación en un tiempo razonable para que sea independiente, sea autosuficiente. En la etapa de desarrollo, el distrito todavía está mirando sobre el hombro. Está tratando ahí en un momento dado, ellos tienen que hacer la de etapa de desarrollo a etapa de acreditación. Es como el ejemplo, el joven que estudia, el papá se faja, la mamá se faja, dan dinero, van a la escuela, se gradúan y pasan los años y ese joven concluye, ay, yo quiero quedarme aquí. Yo quiero todavía que mis padres me pagan todo lo que yo tengo, de la forma en que lo hago, etc. Nosotros diríamos, ese joven no se está desarrollando de manera natural o normal. En un momento dado, ese joven quiere ser independiente, quiere poder tomar sus propias decisiones, quiere ser parte del grupo, cargar parte del peso, quiere hacer esto. Y esto, mis hermanos, es lo que nosotros llamamos en lengua de la iglesia. Esa iglesia ha llegado a ser acreditada, que ya está tomando sus decisiones, parte de la familia, es parte de la comunidad, es parte de todo esto, pero ya está tomando sus propias decisiones. Pues hermano, eso es lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Todavía nos quedan unos 4 minutos. Si usted tiene alguna pregunta, esta es la oportunidad de hacerlo. Esto nosotros esperamos, todavía estamos recibiendo insumos, pero ya dentro de nosotros esperamos que para el concilio haber finalizado todo este trabajo. El concilio es dentro de 3 semanas, 4. Haber terminado ya con todo este trabajo y esta labor. Así que hay una pregunta aquí. Estas manifestaciones, se da un grupo de 7 personas, ¿será considerada la iglesia? Esa es muy buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es, nosotros hemos considerado que el número mínimo de personas es 10. ¿Por qué? Miren, antes era 20, nos pareció que 10 es un buen número para hacerlo. Y fíjense algo, si ese grupo está tratando de alcanzar a perdidos, está tratando de alcanzar a otros, no es irrazonable pensar que en un momento dado van a haber 10, ¿no? Que estén participando y sean parte de la comunidad, etcétera. Y ahí es donde nosotros, pues los reglamentos, etcétera, de la denominación van a cambiar al número 10. Actualmente eran 20. Nosotros entenderemos que si usted tiene 2 microchurches, esas 2 pueden estar. ¿Cómo armoniza la dirección del distrito con la autonomía local de la iglesia? Vamos a ver si yo entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo armoniza la dirección del distrito con la autonomía local de la iglesia? Recuerde, usted tiene que ver a esto en el concepto de comunidad y familia. Comunidad y familia. Si nosotros somos una comunidad, si estamos en familia, se supone que estemos armonizando lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que estemos, o sea, mi hermano, cuando nosotros hablamos de iglesias acreditadas, son iglesias que tienen su propia junta, pueden votar, pueden tomar decisiones, pero hay también el primer elemento que nosotros hablamos de la afirmación del distrito local, del liderazgo de la iglesia. Ese elemento lo que está indicando es que ese grupo está dispuesto a someterse a la autoridad constituida. Y la autoridad constituida en teoría debe ser para su bien, y si usted en un momento dado cree que no lo es, pues esa autoridad constituida tiene otra autoridad constituida sobre ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar, para mí yo encuentro esto bien interesante, en nuestra sociedad el concepto comunidad no se entiende bien y por lo tanto
Nosotros pensamos que comunidad es, no, somos individualistas. Y como individualista yo debo poder hacer lo que más bien me parezca. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que estar buscando es estar alineados. O sea, por eso es que eres parte de la familia aliancista. Por eso en algún momento dado lo escogiste. Sí, una pregunta ya. Correcto. Y recuerden, nuestro superintendente les recuerda que el líder local de ese grupo, en el número 1, afirmación del distrito local del liderazgo de la iglesia, incluye la acreditación de ese líder local que viene del distrito. Y de la misma manera que acredita, puede quitar la acreditación, ¿no? Que nosotros casi nunca hablamos de eso, pero es la realidad. Y uno acepta, mira hermano, si hay algo que a mí me gusta de la alianza, es que me gusta que tengo a alguien sobre mí. Que cuando tengo dudas, tengo preguntas o cuando me estoy desviando, hay alguien que me corrige y me pone a caminar. Y esto es una labor juntos. Estamos en esa labor juntos. Yo creo que esas son las preguntas, hermano. Pues yo creo que hasta aquí llegó este bote. Así que, ok. Pues hermano, estamos aquí, vamos a orarle al Señor y terminamos. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia y gracias te damos por tu bendición y bondad. Señor, permite que nosotros podamos estar abiertos a la idea de ayudar a otros, a que establezcan grupos, a que establezcan comunidades, que estén alcanzando a su vecindario, que estén alcanzando al próximo barrio. Que Padre Celestial entendamos, Señor, que es nuestra obligación estar en misión contigo, que tú nos has llamado a que estemos en misión. Y Padre, que tenemos que estar abiertos a la idea de nuevas expresiones de iglesia que tal vez no se conforman a nuestra imagen de lo que es una iglesia. Pero es que en realidad lo importante no es que se conformen a nuestra imagen, Señor, la realidad es que se conformen a la imagen de tu palabra. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén.